Bienvenidos a la segunda clase de Trading desde cero para Dummies. Este es un compilado de 7 clases que están viendo de cómo entender el trading y el análisis técnico en tan solo 7 días. En esta segunda parte vamos a entender lo que es la acción del precio, la operativa o la manera de operar que yo pues constantemente hago en el trading. A la hora de realizar las operaciones me baso siempre en la acción del precio. Entonces, ¿qué es la acción del precio? La acción del precio básicamente es el movimiento del precio de un valor en el tiempo. Ya ahorita les muestro en el gráfico a qué se refiere. Básicamente cuando nosotros aprendemos trading, una de las primeras cosas que descubrimos es que podemos ver el movimiento del precio de una acción u otro valor. En este caso podemos ver el movimiento del precio de diferentes pares de divisas, de las criptomonedas, de acciones, de índices sintéticos en diferentes marcos de tiempo. Estos marcos de tiempo los dividimos en marcos de tiempo de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora o 24 horas. Existen diferentes marcos de tiempo en los que nosotros podemos ver en el gráfico el precio en el que se está moviendo el mercado. Dependiendo del estilo de trading que cada uno de nosotros tengamos, es de la manera en que vamos a poder operar la acción del precio. En este caso, mi estilo de trading, pues el que les comparto a ustedes a diario, es trading a corta temporalidad, es decir, a un solo minutico. Muchas veces nosotros podemos combinar esa estrategia de acción del precio operando a 1 minuto, pero viendo el gráfico en diferentes temporalidades, ya sea 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos y 1 hora. Entonces, en la estrategia de acción del precio, yo analizo el mercado a 15 minutos, 30 minutos y 1 hora para darle operaciones a ustedes a 1 minutico. El movimiento del precio básicamente es el valor en el que el gráfico nos muestra en diferente temporalidad. Ya ahorita se las muestro dentro del gráfico para que ustedes lo puedan ver un poquito más claro. Entonces, la acción que nosotros vamos a ver dentro del gráfico, es decir, el par cripto IDX es la base primordial de todo el movimiento. Entonces, ya les voy a mostrar aquí en el gráfico. Entonces, ¿cuál es el par que nosotros estamos viendo? El par cripto IDX. ¿Qué nos dice la acción del precio? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver representado en el gráfico en diferentes temporalidades? Es decir, cuando digo temporalidades, es el periodo del tiempo al que estoy haciendo referencia. Si vemos aquí en la parte lateral izquierda del computador, sale el periodo del tiempo. ¿Cómo analizamos nosotros ese periodo del tiempo? A 1 minuto, 30 minutos, 1 hora, 30 días, eso depende. Esto es el periodo del tiempo. Este es el gráfico y el periodo del tiempo es lo que hace referencia la acción del precio, muchachos. Entonces, la acción del precio es la base primordial de todos los análisis técnicos de un gráfico de acciones, materias primas u otros activos. En este caso, la acción del precio es la base primordial de lo que nosotros estamos analizando, que en este caso, en Binomo, es el cripto IDX. Muchos traders, en este caso nosotros que somos traders a corto plazo, nos basamos exclusivamente en la acción del precio y las formaciones de las velas para tomar decisiones de compra o venta. Entonces, básicamente, por eso es que yo siempre les digo, chicos, tienen que mirar la estructura del mercado antes de que hagan una operación. ¿Para qué? Para que no operen en contra de la tendencia. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. La acción del precio es el lenguaje fundamental de todo mercado. Es, eso va antes que los indicadores. La acción del precio es todo lo que rige el mercado como tal. Más allá de que ustedes aprendan a tomar indicadores, lo que los rige a ustedes es la acción del precio. Es decir, va más allá de que ustedes se aprendan un patrón de vela, ese tipo de cosas. Lo primordial que ustedes tienen que tener en cuenta es la acción del precio para que pues ustedes la puedan comprender y aprender a ejecutar. Entonces, el precio básicamente es un reflejo de la oferta y la demanda. Para los que no saben pues qué es oferta y demanda, ya ahorita en la siguiente diapositiva se los explico. Entonces, el precio, lo que ustedes ven reflejado ahí en la gráfica, es el reflejo de la oferta y la demanda. La oferta y la demanda es todo lo que rige el mercado en el mundo y pues en ella está inmersa la psicología de las masas. Cuando nosotros operamos basándonos en acción del precio, estamos operando la sustancia del mercado, lo que es verdaderamente importante. Eso va más
profundo que revisar las figuras que nos puede dar el mercado y las diferentes velas y patrones que vemos en este. Entonces, el trader que se basa en la acción del precio entiende que las decisiones de compra y venta se basan en los 5 elementos de la acción del precio. Entonces, ya vamos a nombrar los 5 elementos de la acción del precio para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, si hasta acá pues de pronto están un poquito confundidos, en resumen, la acción del precio generalmente se refiere al movimiento hacia arriba y hacia abajo del precio de un valor a lo largo del tiempo. Entonces, eso es lo que es la acción del precio. Cada uno de estos movimientos que hace el mercado en un determinado periodo de tiempo. En eso es que se rige la acción del precio. Se pueden aplicar diferentes enfoques de acción del precio en un gráfico para especializarse de esta forma, ya se puede ser pues muchas, entonces ya ahorita se las explico las 5 maneras que podemos especializarnos a la hora de operar acción del precio, muchachos. Entonces, las formaciones de análisis técnico y los patrones de los gráficos se derivan de la acción del precio. Estas herramientas de análisis técnico, como las medias móviles que muchos han oído hablar, que pues aún no las hemos colocado porque pues la idea es que ustedes vayan aprendiendo paso a paso, ya después les enseñaré cada uno de los indicadores y cómo podemos aplicarlas y en qué periodo de tiempo para que pues ustedes lo tengan un poquito más claro. Entonces, las formaciones del análisis técnico y de los patrones del gráfico derivan de la acción del precio. Las herramientas de análisis técnico, como las medias móviles, se calculan a partir de la acción del precio y se proyectan en el futuro para informar las operaciones. Es decir, si nosotros estamos revisando el gráfico a temporalidad de un minuto porque estamos buscando operaciones a un minuto, nosotros vamos a colocar medias móviles que también nos den una confirmación. Esas medias móviles usualmente pueden variar desde 20 periodos, 50 periodos o 100 periodos. Entonces, para que lo tengan presente. Más adelante, en las próximas clases, les voy a explicar, pues obviamente, estrategias con con medias móviles, con bandas de Bollinger, para que lo tengan presente. En esta segunda clase, ustedes lo que van a entender es cómo funciona la acción del precio y cómo solo con esto podemos nosotros iniciar a operar, para que lo tengan como muy presente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros la acción del precio y por qué es que es tan importante para mí y para la mayoría de los traders en la que nos enfocamos de esta manera? La acción del precio básicamente es lo que nos ayuda a interpretar utilizando el gráfico en un marco temporal después de nuestra lección. Cuando decimos en un marco temporal, en mi caso es a un minuto en lo que operamos, pero pues yo lo reviso a 30 minutos y 1 hora. Entonces, la acción del precio lo que nos hace es ayudarnos a interpretar el marco temporal en el que estamos operando. Básicamente nos enfocamos en aprender a detectar y interpretar las tendencias, esas tendencias alcistas y bajistas y los puntos de quiebre o de ruptura de cada espacio en el gráfico. Entonces, por eso es que muchos traders utilizamos los gráficos de vela porque nos ayudan a visualizar mejor los movimientos de los precios, a mostrar los valores de apertura, máximos, mínimos, cierres en el contexto de sesiones alcistas o bajistas. Entonces, cuando yo digo que utilizamos los patrones de vela, es porque nos queda mucho más fácil interpretar el mercado y buscar puntos de soporte de resistencia en el gráfico, a diferencia de los otros tipos de gráficos. Eso hace referencia porque pues existen diferentes tipos de gráficos, como les expliqué al inicio de la primera clase donde estaban aprendiendo a configurar el gráfico y que por eso era que les decía que siempre tienen que tener el gráfico en gráfico de velas japonesas, no lo pongan en barras porque pues así va a ser muy complejo que ustedes puedan identificar ese tipo de puntos, sobre todo en las líneas y en las montañas. Entonces siempre pues lo analizamos en gráfico de vela, muchachos, es por eso. Entonces, los patrones de vela japonesas son ejemplos de la acción del precio interpretada visualmente. Hay muchas formas, hay muchas formaciones de velas que se forman a partir de la acción del precio para crear una expectativa de lo que pasará después. Como ustedes saben, el trading o la especulación de los mercados se trata de eso, de tratar de predecir los movimientos que va a hacer el mercado en el futuro, basándonos en los movimientos del pasado, para que pues lo tengan en cuenta un poquito más. Entonces, ¿en qué se basa el enfoque de la acción del precio? Este enfoque se basa en 3 características principales, que ya vamos a entrar en materia para que ustedes puedan distinguirlo de una manera un poquito más clara. Entonces, esas 3 características principales tienen que ver con el enfoque discrecional no sistemático. ¿A qué hace referencia? En el trading de tipo discrecional, básicamente se basa en la toma de decisiones. Nosotros como traders vamos a decidir qué operaciones realizar en función de las condiciones actuales del mercado. Cuando hablamos de las condiciones actuales del mercado, nos referimos a qué tipo de mercado estamos viendo.
un mercado alcista, un mercado bajista, un mercado consolidado, es ese tipo de mercado. Lo contrario a este tipo de trading discrecional es el trading sistemático, que este se basa en las reglas. El sistema básicamente decide qué operaciones realizar independientemente de las condiciones actuales. Tanto en el trading discrecional como en el trading sistemático, tiene el potencial de ser igualmente rentable, por lo que la decisión de toma debe tomarse en función a la responsabilidad del trader. Es decir, tú decides en qué momento entrar a operar. Ya puede ser de enfocarte tú en trading discrecional o en trading sistemático. ¿Qué es el trading sistemático? En que tú analices el mercado y pones la operación para que se tome automáticamente. Tú ya hiciste el análisis y tú confías en que se va a dar después de colocar un take profit y un stop loss. Eso es ya más enfocado para la parte de Forex, pero igual aplica en binarias, ya que hay unos brokers que te permiten dejar órdenes abiertas para cuando te llegue al punto, pues toma la operación automáticamente. Pero pues digamos que Binomo no aplica, Binomo es un poquito más fácil de utilizar. Entonces, como yo les decía arriba, para que ustedes aprendan lo que es la acción del precio, pues tenemos que entender también lo que es la oferta y la demanda. Algunas personas pues ya de pronto tienen un poquito más claro ese concepto si han estudiado algún tipo de carrera o algo así. Entonces, la oferta y la demanda se refiere a la cantidad de un producto o servicio que desean los compradores. Llevando esto al mercado accionario, que es lo que nosotros vemos, al mercado de divisas, la cantidad demandada es la cantidad de acciones que las personas están dispuestas a comprar a un precio determinado. La oferta, que es la parte de los vendedores, representa cuánto puedes ofrecer en el mercado y el precio, por lo tanto, es un reflejo de la demanda, de la oferta y de la demanda. Dentro de estos dos conceptos está encerrado el término equilibrio y desequilibrio. Por eso es que nosotros buscamos esos puntos de desequilibrio en el mercado para ya sea comprar o vender. ¿Por qué? Porque cuando tiene un punto de equilibrio en el mercado, pues el mercado no nos dice nada. Es cuando yo les digo a ustedes, el mercado está consolidado. Ya se los voy a mostrar ahorita en un ejemplo, en el gráfico y acá en las diapositivas. Entonces, equilibrio y desequilibrio entre oferta y demanda. Cuando la oferta y la demanda son iguales, se dice que los compradores y vendedores están en equilibrio. En este punto, la cantidad de acciones suministradas es exactamente la misma que la cantidad de acciones demandadas. Por lo tanto, todos están satisfechos con la condición del mercado actual. Al precio dado, los ofertantes están vendiendo todas las acciones que tienen y los compradores están recibiendo estas acciones que están demandando. Por otro lado, el desequilibrio se produce cuando la oferta excede la demanda o la demanda excede la oferta, que ya se las muestro ahorita en un ejemplo. Si el precio es demasiado alto, se creará un exceso de oferta y caerá. Por otro lado, el exceso de demanda se creará cuando el precio es barato, debido a que el precio es tan bajo, los participantes del mercado quieren el bien, es decir, las acciones o los criptos o el par de divisas que estén comprando. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de cómo se ve el equilibrio y desequilibrio en el mercado. Entonces, estas son unas imágenes pues, que ya tenía descargadas de Forex, pero se las voy a aplicar ahorita al gráfico de binomo para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto es un equilibrio entre oferta y demanda. Cuando el mercado tú lo ves así consolidado, cuando yo le digo que esas son como velitas cementerio, como que no nos dice nada el mercado, como que está perdiendo volumen. Hay un desequilibrio, el desequilibrio puede ser al alza o a la baja. Cuando este equilibrio entre o consolidación cambia. Entonces, estos son los puntos en los que nosotros debemos siempre buscar para operar. Entonces, vamos al gráfico para que ustedes lo puedan entender. Vamos a buscar puntos de equilibrio y desequilibrio en el mercado para que ustedes puedan entender cómo funciona. O puntos de consolidación, ya cada quien lo puede llamar como quiera. Bueno, a una hora podemos ver que hay un punto de equilibrio en las últimas 5 horas. El mercado, habiendo la temporalidad de una horita, nos muestra un punto de equilibrio o de consolidación. Entonces ya les muestro para que pues lo puedan ver un poquito mejor. Eso es lo que conocemos como un punto de equilibrio en el mercado. Ya vamos a buscar otros aquí en el pasado. Tienden a haber más. Por lo menos acá. Esto también. Este tipo de velitas así
nos indican un equilibrio en el mercado. Igual que acá, equilibrio en el mercado. Esto es desequilibrio. Entonces, los 5 elementos principales de la acción del precio para que ustedes los aprendan a conocer eh, son los siguientes. Entonces, la estructura del mercado, es decir, la acción del precio se fija en 5 elementos principales. El primero es el que yo siempre les estoy enseñando, que funciona como una principal confirmación a la hora de tomar tanto mis señales como la de cualquier otro trader. Por eso es que yo les digo, la tendencia es su amiga, por favor no operen en contra de la tendencia. Entonces, uno de los principales elementos a la hora de nosotros aprender a operar con la acción del precio es la estructura del mercado. ¿En qué condiciones se encuentra el precio en este momento? Son las preguntas pues, que nos tenemos que hacer cuando estamos revisando para operar en acción del precio y buscando lo que es la estructura del mercado. Para identificar la estructura del mercado, entonces nos hacemos las siguientes preguntas. ¿En qué condiciones se encuentra el mercado? ¿Es tendencia o rango? ¿Qué soportes y resistencias relevantes son importantes en el gráfico? La estructura del mercado responde básicamente a la pregunta de ¿qué ha hecho el precio en los últimos minutos, días, semanas o años? Dependiendo del tipo de trader que sea, pues ahí es donde nosotros elegimos cómo operar. Entonces, básicamente primero identificamos la estructura del mercado. Se encuentra en un rango, se encuentra en una estructura alcista, en una estructura bajista. Esos son los puntos principales en los que ya pues nosotros tenemos que identificar en primera medida antes de tomar una operación. Y todo esto, aunque suene largo, aunque suene como un poquito aburrido, se lo tienen que aprender. ¿Por qué? Porque después ustedes simplemente a ojo, con solo ver el gráfico sin tener que tener en cuenta toda la teoría, ya lo van a aprender a identificar. ¿Por qué? Porque ya posteriormente se han documentado de cómo funciona. Después de que ustedes identifican la estructura del mercado, tienen que aprender a identificar esos momentos contundentes del precio. Es decir, qué bando tiene el poder, hacia qué dirección el precio se mueve con mayor facilidad o en qué dirección le cuesta moverse. Entonces, primero, ¿qué estructura del mercado tiene? ¿Qué bando tiene el poder? Similar, pero no tan igual. Entonces, la estructura actual en este movimiento del mercado vemos que es un movimiento contundente donde tiene mayor poder los vendedores, es decir, cada vez se mantienen los compradores, cada vez que se mantienen los compradores, los vendedores se llevan sus movimientos de forma contundente, es decir, a pesar de que hay una presencia de compradores que son estas flechitas o barritas o velas verdes, siempre va a ser mayor la posición de las velas rojas. Entonces, ¿cuál es el movimiento contundente del precio? Eso para que operemos a favor de la tendencia. También tenemos que, como tercera medida, aprender a identificar esas señales de giro del precio. ¿Cuáles son esas señales de giro del precio? Es decir, qué señales estoy viendo que me indican que habrá posiblemente un giro en el precio, que es a lo que yo me refiero. ¿En qué punto podemos nosotros identificar que va a haber un cambio de tendencia? Entonces, esas señales del giro del precio es lo que nosotros estamos viendo que nos dan un indicio de que posiblemente habrá un cambio de tendencia en el precio, un cambio de estructura en el mercado. Eso ya si la tendencia es bajista, nos está diciendo pues que en qué momento la tendencia se puede revertir y convertir en alcista. Entonces, ¿qué me está diciendo el gráfico de velas que me indique una posible reversión? Entonces, es ahí cuando yo les digo, chicos, no solamente se conecten y copien y peguen señales, sean analíticos con el gráfico que están viendo. Entonces, hasta este punto, en el gráfico que estamos viendo, la estructura del mercado era alcista, pero llegó a una resistencia y no continuó haciendo nuevos máximos. Yo les había enviado también un video ahí a los chicos de Telegram, donde les explicaba cómo operar con resistencias. Básicamente funcionaba el tercer toque y el cuarto toque también nos indicaba que podíamos tener otra oportunidad en el mercado. Pero si estamos viendo una gráfica de tendencia alcista y nos damos cuenta que hay un momento en el mercado al que el mercado le cuesta romper y seguir continuando con esa tendencia, ese es un indicio de que esa tendencia del mercado o esa microtendencia va a cambiar y va a ser a la baja. Entonces, ¿qué es esas señales que nos están diciendo? Es ahí cuando entran los patrones de vela que tanto les he explicado.
Entonces, la acción del precio combinada con las diferentes características y los patrones de velas nos dan una buena confirmación para tomar operaciones, ya sea al alza o a la baja. Entonces, esos son los puntos en los que ustedes tienen que aprender a identificar en el mercado. Yo muchas veces a ustedes les voy a copiar y pegar señales para que pues ustedes las tomen, pero el mercado tiende a cambiar, no tiene los mismos movimientos. Yo puedo especular o tratar de predecir el movimiento que va a suceder, pero pues el mercado es muy cambiante y no siempre lo va a respetar. Entonces, no es que sea una estrategia 100% segura, pero sí tiene una muy buena margen de efectividad por encima del 90%. Por encima del 90%. Entonces, ¿qué tienen ustedes que aprender a identificar? Esas señales de giro. Esas señales de giro básicamente hacen referencia a cuando el mercado pierde su estructura para hacer un cambio de tendencia. Ejemplo, si venimos aquí al gráfico, estamos en temporalidad de una hora. Así estamos viendo el gráfico de una hora. Sí, solo vamos a dejar de dibujar. Entonces, esto es una zona de resistencia. A pesar de que aquí venía, aquí esta sola zonita, es una tendencia alcista, pues una micro tendencia alcista. Hay tres puntos que ya han sido testeados, que son estos, de los cuales de ahí no logró pasar. Ya se los copio un poquito más acá, más grande. En el mercado real que lo estamos viendo acá en este momento, vamos a poner la fucsia para que se vea. Entonces, acá teníamos una microtendencia alcista, pero si se dan cuenta, el mercado toca aquí y no es capaz de subir, toca aquí y no es capaz de subir, vuelve y toca aquí, y tú ya sabes que en el pasado no logró romperlo. Se nos activa inmediatamente un patrón de vela, que es un martillo invertido. Entonces, eso nos indica que ahí podemos hacer una venta. Así funciona después de que tú ya haces el respectivo análisis de la señal de giro, después de que tú ya identificaste la estructura del mercado, después de que ya identificaste el movimiento contundente del precio, el movimiento contundente del precio según el gráfico es mayormente bajista. Si ven, aunque hay presencia de compradores, que son las velitas verdes, siempre lo que va a regir el precio son esas velitas rojas. Y si miramos a mayor temporalidad, si alejamos el gráfico, nos damos cuenta que durante ese gráfico la tendencia siempre es mayormente bajista. Entonces, en eso se basa la estructura del mercado y lo que es la acción del precio. Adicional a eso, tenemos que aprender a buscar otra cosa, la lectura del volumen. Por eso es que yo a ustedes les coloco también esos indicadores que están aquí en el gráfico para que ustedes aprendan a leer y a ayudarse con esos indicadores para que puedan poder medir un poquito mejor la estrategia. Entonces, dentro de esta acción del precio también está regida por la lectura del volumen. El volumen en sí no es un indicador, sino que es un dato muy útil reflejado en barras en el histograma, es decir, en el tablerito, en el gráfico que estamos viendo. Entonces, el trader de acción del precio mira el volumen para identificar fuerza y debilidad. Entonces, en el mismo gráfico anterior, aquí estamos identificando cuando el mercado se empieza a debilitar, para que lo tengan presente. Entonces, el trader de acción del precio mira el volumen para identificar fuerzas y debilidad por parte de compradores y vendedores y lo utiliza como confirmación después de haber recolectado información en los puntos 1, 2 y 3. Entonces, el volumen, en este caso, el volumen de los verdes se mantiene en constante y aquí se ve inferior y los vendedores más constantes. Entonces, por eso es que cuando tú ves esto en el gráfico, en la gráfico de barras, esto, tú ves que los verdes tratan de mantenerse y los rojos tienen un poquito de mayor movimiento. Entonces, por eso es que tú tratas de mirar el gráfico y cada uno de esos indicadores para que te den más confirmación. Entonces, la voy a poner a una hora para que de pronto sea un poquito más grande.
¿Sí ven? Aquí por lo menos el gráfico de los compradores se está manteniendo igual, estable, pero tiene más presencia los vendedores. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros a medir el volumen. Y pues adicional, tenemos que también tener en cuenta las velas de confirmación. ¿Qué velas me sirven de confirmación para entrar a favor de las compras o las ventas? Este elemento también es utilizado como confirmación luego de recolectar información de los puntos 1, 2 y 3. Es decir, después de que tú identificas las señales de giro del precio, el movimiento contundente del mismo y la estructura del mercado, lo que tú haces también es ayudarte con esas velitas de confirmación. Entonces, en el análisis del precio en este gráfico, para que lo vean y lo tengan un poquito más presente, estos son patrones de vela que están en el PDF que les compartí. Entonces, esas son las velas de confirmación. Primero, la estructura alcista era alcista, sin embargo, el precio forma resistencia en el nivel, el cual no ha podido superar. Esta es la línea de resistencia, todas las líneas que yo siempre marco. Al precio ya le cuesta moverse hacia el alza, se empieza a ver una facilidad a la caída. Desde acá empezamos a ver facilidad a la caída. Existen varias señales de giro. Martillo invertido es una señal de resistencia. El precio vuelve a la resistencia, pero no supera el triple techo. Entonces, esto, martillo invertido, para que ustedes lo tengan presente. El volumen empieza a ser más evidente para el lado del vendedor, los compradores ya no son tan fuertes, se formaron velas de confirmación y indicaron la caída más probable del precio. Entonces, por eso es que ustedes pues esperan de pronto operaciones a cada rato, pero no, tenemos que esperar a que el mercado haga su respectivo movimiento y esperar esas entradas. Por eso es que así operamos y tenemos mayor efectividad. ¿Por qué? Porque esperamos los puntos en el que el mercado tiene esos quiebres para tomar las operaciones. Una vez identificamos y confirmamos estos elementos, el trading discrecional hace su entrada al mercado. Después de que tú identificas toda esa estructura del mercado, todos los diferentes puntos que aprendes a saber establecer los puntos de resistencia, de soporte, ya estás listo para entrar al mercado. Existen obviamente pues también ventajas y desventajas al operar con la acción del precio. Una de las ventajas es que se adapta a todas las condiciones del mercado, a todos. Si tú estás haciendo solo análisis técnico, si tú no te estás variando en las noticias ni nada de lo que pasa en el mundo, eso te ayuda muchísimo a poder establecer en qué momento entrar, pero pues tienen que operar muchísimo. Entonces, operar acción del precio además te permite leer lo que está pasando aquí y ahora en el mercado y aprovechar las señales para participar, mientras que un sistema automatizado basado en reglas estrictas te puede inhibir de aprovechar este tipo de oportunidades. Eso es lo que pasa cuando ustedes ni miran las pautas que yo les doy para tomar las señales. Tienen que ver la señal que yo les envío y tener esas confirmaciones que yo les estoy dando, que haya tocado un buen punto de soporte y de resistencia, para que pues ustedes puedan operar y no irse en contra de la tendencia. Uno de los contras es que es demasiado susceptible a la psicología y las emociones del trading. El inconveniente de un sistema discrecional es que muchos traders son propensos a cuestionarse a sí mismos. ¿Será que sí es el momento para entrar? Si ya han tenido pérdidas, suelen dudar de esta habilidad de leer precios y su contexto. Entonces, se requiere un alto nivel de concentración y de autodominio para aplicar este método, ya que requiere que el trader esté inmerso en la lectura e interpretación de los gráficos sin la interferencia de emociones. Entonces, vamos en este momento al gráfico para poder buscar operaciones. Quitemos todo esto. Pues, ¿cómo aprenden ustedes a operar con la estructura, con la acción del precio basados en la estructura del mercado? Fácil, mirando el gráfico, trazando líneas. Si aún no las pueden ver a ojo, tracen líneas. Que se den cuenta que aquí a un minuto la tendencia del mercado es alcista, pero que si movemos el gráfico a mayor temporalidad a una hora, el gráfico nos dice que tiene tendencia bajista. Si ustedes no son capaces de identificar la estructura del mercado así, les toca venir aquí a la parte lateral izquierda y trazar líneas para que lo puedan aprender. Tienen que esperar a que el gráfico en sí haga su movimiento y tomar buenas operaciones. Es decir, si queremos tomar otra operación, nos toca esperar. ¿A qué punto les diría yo que tendríamos que venir a esperar? Ya les muestro. A este. A ojo sería este. ¿Por qué? Porque es un punto que ha sido testeado en el pasado. Iríamos a operar a favor de la tendencia porque la tendencia global es bajista si la miramos a temporalidad
de 1 hora. Ya la pongo. A 1 hora el mercado es bajista. A 1 hora pues no vamos a operar porque a 1 hora el mercado tú lo ves consolidado, pero la tendencia clara es bajista. Entonces puedes buscar operaciones a 1 minuto apoyándote de la tendencia macro, esperando buenos puntos que en el pasado han tenido quiebre para poder operar. Aquí en este punto hay otra línea de soporte que ha sido fuerte, línea de resistencia, perdón. Los puntos de arriba, estos son líneas de resistencia. Los puntos que marcamos abajo son puntos de soporte. ¿Cuáles son esos quiebles que nosotros siempre aprovechamos a la hora de operar? Ya les muestro. Mira, acá nos cumplió, pero no lo alcancé a ver antes de que yo les mostrara. Muy seguramente vuelve y nos toque el precio aquí y vuelve y sube. Tendríamos que esperar a que nos termine de hacer el movimiento para entender. Obviamente ahí hubiésemos podido tomar una operación a la baja. ¿Por qué? Porque esta es una línea un punto fuerte que también ha sido testeado en el pasado. Estas dos lineecitas de aquí abajo para que lo tengan muy presente. Ay, entonces, esta aquí ya había sido testeado en dos oportunidades. Recuerden que al tercer toque el movimiento básicamente se repite y hace lo mismo. ¿Sí ven? Aquí ya viene la estructura y está siendo bajista. De esa manera es que traza la línea. ¿Por qué puse el punto acá? Porque lo que en un pasado nos fue una línea de resistencia se tiende a convertir en una línea de soporte. Entonces, tú tienes que ir trazando todo eso para poder identificar la estructura del mercado. Esperemos a que haga el movimiento y ahorita tomamos la operación. Recuerden que a pesar de que nosotros tomemos y tracemos las líneas, no hay un 100% de efectividad. Entonces, pues tenemos que esperar a que el mercado haga su respectivo movimiento para tomar la operación. Entonces, vamos a esperar que nos toque este punto, que haga un buen mechazo y ahí